tu mundo empieza hoy. Mejores hábitos, juntos somos mejor. Julio y Mike están para ti. Cerebro en movimiento, tu lugar para vivir. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Soren Kierkegaard. Esto es Cerebro en Movimiento, yo soy Julio Roche y el día de hoy les traigo este tema que me fascina. Vamos a comenzar por hablar un poco sobre Oprah Winfrey. Muy al inicio de su carrera, en su primer trabajo de televisión, ella fue despedida. Por supuesto que ella estuvo devastada durante mucho tiempo, creyendo que ese iba a ser el final de su carrera y que no iba a poder cumplir todos los sueños y aspiraciones que ella tenía. Sin embargo, años después, cuando ve hacia atrás esa historia, Oprah reconoce que ese rechazo fue precisamente lo que necesitaba para impulsarse hacia la creación de su propio imperio mediático que tiene hoy en día. Así que, ¿cuántas veces tú, que me estás escuchando, también has vivido situaciones parecidas, momentos en los que pensaste, esto no tiene sentido, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué tengo que atravesar con esto? Pero que años después se convirtieron en los cimientos de algo increíble. Hoy vamos a profundizar en esta fascinante paradoja, recorriendo 3 ejes principales. Primero, algo que no hemos hecho en Cerebro en Movimiento, que es una parte ancestral. Después vamos a tratar de conectar algo con ciencia moderna y vamos a conectar también expresiones culturales que nos ayudarán a entender mucho mejor nuestra propia historia. Quiero que justamente en este momento, antes de comenzar con la parte ancestral, se dejen en su mente este pensamiento, que empiecen a pensar en algún momento de claridad retrospectiva, cuando han reflexionado sobre toda su historia. Tal vez haya algún momento que saben perfectamente que cambió algo, pero que ese algo que cambió tal vez la forma en la que ven la vida, cómo viven la vida, a lo mejor es un trabajo, a lo mejor conocieron a su mejor amiga, tal vez conocieron al amor de su vida, tal vez algo, un momento preciso en el que hoy, si lo ven hacia atrás, tiene todo el sentido, las cosas tenían que pasar así, pero cuando estaban a punto de atravesar por ese momento, no tenían ni idea que lo iban a atravesar, que iba a suceder y que ese iba a ser el resultado que iban a obtener. Entonces, eso, manténganlo un segundo en su mente y vamos a regresar a esos momentos. Porque justamente cuando tenemos este tipo de análisis retrospectivo es cuando llegan esos aha moments, esos momentos de, ahora entiendo por qué tuve que suceder. Atravesar por todo esto y tuvo que suceder lo que pasé. Entonces, entremos. Sabiduría ancestral. Cada tradición espiritual y filosófica alrededor del mundo ha reconocido que la comprensión plena surge justamente cuando miramos hacia atrás. Estaba haciendo una investigación para este episodio y me di cuenta que por lo menos hay 4 diferentes, ya sea filosofías, tradiciones espirituales, incluso religiones. No voy a traer mucha religión a este momento, pero justamente tienen esto en común. Cuando ven hacia atrás o en el momento en el que van a atravesar algo, hay que quitar muchas cosas del camino y hay que atravesar lo que tengamos que atravesar para que todo haga sentido. Vamos a hablar un poquito de el Zohar, una obra central de la Kabbalah. Esta obra del Zohar dice que el alma ve el tapiz completo solo cuando regresa a la fuente. ¿Cómo podemos interpretar esta frase? El alma ve el tapiz completo solo cuando regresa a la fuente. Imagina tu vida como un tapiz con hilos que parecen desconectados, es decir, cada una de las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida es un hilo que parecen ser desconectados, pero conforme nos vamos haciendo hacia atrás y vamos viendo un todo, vamos viendo todos los hilos, es decir, vamos viendo todas las experiencias que hemos pasado en nuestra vida, hace sentido, se ve como un tapiz hermoso. Ese tapiz hermoso es nuestra vida, está llena de momentos, está lleno de hilos que se entretejen. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el budismo. El Dalai Lama dice sabiamente que a veces no obtener lo que deseas es un maravilloso golpe de suerte. Muchas veces vamos por la vida creyendo que queremos algo. A lo mejor queríamos en algún momento, no sé, aparecer en televisión. Queríamos tener un programa de televisión, queríamos ser actores, actrices, queríamos estar en la televisión. Pero por X o Y razón,
Simplemente la vida nos fue diciendo por aquí no es. Se nos cerraron muchas puertas. Pero al final, cuando se van cerrando esas puertas, nos va guiando hacia un corredor distinto y justamente nos lleva a caminos inesperados y me atrevo a decir que muchas veces mejores. Si nos dejamos de aferrar a eso que tal vez creíamos que nos iba a traer una felicidad extrema, soltamos esa creencia y dejamos que la vida nos vaya guiando un poco mejor, vamos a llegar a lugares completamente inesperados. Ahora, quiero hablarles un poco sobre el estoicismo. Ya hemos abordado en varios capítulos sobre el estoicismo, Marco Aurelio y varias cosas, pero justamente quiero retomar que Marco Aurelio, en el libro que escribió sobre sus meditaciones, tiene una frase que dice que lo que impide la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. De hecho, tenemos un podcast, un episodio en Cerebro en Movimiento sobre el camino de obstáculos de Way, y abordamos justamente cómo los obstáculos que se van apareciendo en nuestra vida, tenemos definitivamente decisiones que vamos tomando de acuerdo a nuestro contexto, pero que definitivamente sí avanzamos hacia ese obstáculo, hacia ese problema, hacia la problemática que se nos está presentando, en lugar de darle la vuelta, en lugar de evitarla, avanzamos hacia ese conflicto, vamos a encontrar que eso es lo que necesitábamos para poder crecer en algún área de nuestra vida, ya sea financiera, ya sea en el trabajo, ya sea de liderazgo, ya sea eh, familiar, amistades que perdimos en el camino. Esos obstáculos se vuelven el camino y nos dan herramientas para lo que viene. En esa retrospectiva que vamos haciendo, definitivamente esos obstáculos es mejor atravesarlos, tomar esas herramientas, porque lo que viene hacia adelante va a ser mucho más fácil con lo que vamos creando. Continuemos. Por último, les quiero hablar sobre el taoísmo. El Tao Te Ching enseña que el sabio actúa sin expectativas y así todo fluye. Entonces, esto habla que la vida fluye mucho mejor cuando dejas de forzar los resultados específicos y empiezas a confiar en el proceso natural. Podemos ver que comparte algo parecido con el budismo, en el cual justo soltemos las expectativas porque hay que confiar que estamos en un camino que nos está guiando, que el proceso en el que estamos atravesando, estamos poniendo el trabajo, estamos aprendiendo, estamos formando las relaciones necesarias, estamos cuidando de las diferentes esferas de nuestra vida. Por lo tanto, si estamos pasando por un mal momento, hay que confiar que debemos atravesarlo y que las cosas van a mejorar, que vamos a salir mejor librados de este proceso. Por supuesto, ahorita lo podemos dejar desde un sesgo tal vez negativo, pero si nos vamos desde una parte positiva, es también lo mismo. Vivir experiencias positivas sin una expectativa todavía mayor nos va a permitir disfrutar de mejor manera esas experiencias positivas. Tal vez un viaje que anhelábamos hacer desde hace mucho tiempo, ya sea a la playa, a cualquier lugar, un viaje que tengamos muchas ganas de hacer, en el momento en el que lo vivimos, es mejor no estar pensando en cómo hacerlo mejor, cómo va a ser nuestro siguiente viaje y después de esto a dónde voy a ir y después. Vamos a vivir el presente, vamos a vivir el momento, estar presentes y definitivamente vamos a ser personas muchísimo más felices y, de nuevo, con muchas más herramientas. Es aquí, cerrando un poquito esta parte de espiritualidad, un poco filosofía, los dejo con una pregunta. Justamente les pedí que tuvieran esa experiencia o esa idea en la mente. ¿Cómo esa experiencia puede ir cayendo en cada uno de estos filosofías o experiencias espirituales que les acabo de escribir, ¿no? Y cómo también creencias que tuvimos en la infancia o justamente nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno fueron formando, nuestra cultura fue formando o fue moldeando nuestra manera de reinterpretar los desafíos cuando los vemos hacia atrás. Es decir, cuando tuvimos algún problema, cuando tuvimos alguna dificultad o una alegría extrema, cómo nuestro entorno nos fue moldeando para vivir esa experiencia de cierta manera. Y también los invito a que se planteen y se pregunten cómo hubiera sido esa experiencia si no hubiera tenido ese contexto, cómo hubiera sido
en otro contexto, con otras personas rodeándome, con otras personas con las que yo me llevaba, como hubiera sido rodearme de 5 personas con mejores hábitos, con 5 personas con una perspectiva diferente de la vida, que tanto me hubiera afectado, y les puedo asegurar que el resultado hubiera sido mucho, mucho mayor, porque dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo, y por lo tanto vamos a terminar adoptando los hábitos que tienen estas 5 personas, y por supuesto nosotros también empezaremos a contagiar a las otras personas, y por supuesto que si los hábitos y demás son negativos, bueno, iremos adoptando hábitos negativos o iremos compartiendo hábitos negativos, pero todo lo contrario, si nos rodeamos con gente que se parece más hacia donde nosotros queremos avanzar, ir, ser, definitivamente iremos tomando pues esas creencias e iremos moldeando nuestra realidad de una forma distinta. Así que los invito no solamente a ver en retrospectiva cómo hubiera sido, el hubiera sido es el ejercicio para que veamos que sí, definitivamente pudo haber sido distinto, pero hoy, en donde estamos, puede ser diferente. Hoy, cada uno de nosotros debemos de hacernos cargo de nosotros mismos, y entonces el hacernos cargo empieza a ser con quién decido pasar más tiempo, con las personas que están criticando a todo el mundo constantemente, con las personas que están todo el día metidas en redes sociales viendo chismes de personas que no conocemos, no nos afectan. Estamos viendo todo el día, tal vez consumiendo noticias, estamos consumiendo series todo el día. ¿Quiénes queremos ser? ¿Quiénes queremos convertirnos? Lo que estamos viviendo está moldeando hacia dónde queremos ir, o tal vez no. Vamos a tener una retrospectiva un poco más específica, inmediata, y una retrospectiva, sí, mayor en el tiempo, ¿no? Tomemos más tiempo, sí, la infancia, adolescencia, la adultez, pero también lo que hicimos ayer, lo que hicimos el fin de semana, la semana pasada, con quienes estamos compartiendo nuestro tiempo. Si están atravesando algún problema en estos momentos, algún desafío, ¿cómo sería enfrentar ese desafío con otras personas, rodeándose de otras personas? Y por supuesto que podemos empezar a hacerlo. Y justamente esta fue una pequeña introducción hacia la ciencia de la retrospectiva, ¿no? Hay algo, desde una perspectiva científica, entender cómo funciona nuestro cerebro al recordar experiencias es algo bien interesante, porque Daniel Kahneman identificó algo que le llamó el sesgo retrospectivo. ¿Qué es el sesgo retrospectivo? Hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo estos análisis hacia atrás, porque si bien justamente nos puede ayudar a entender con quiénes debemos de compartir más tiempo, somos el promedio de las 5 personas, todo lo que les vengo diciendo, pero hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nuestro cerebro nos engaña, y nos engaña diciendo: es muy claro que tú ya sabías cómo iba a ser el resultado, porque pues por algo hiciste las cosas, por algo sucedió así, y ese por algo se queda en algo mágico que no entendemos, y entonces pues creemos que siempre tenemos la respuesta, y no es así. En realidad, lo que dice Daniel Kahneman es que si bien tendemos a creer que sabemos cómo iban a ocurrir los eventos después de que han sucedido, en realidad no es así. Nuestra mente es la que reorganiza las memorias para formar historias coherentes, porque nuestro cerebro funciona mejor cuando le contamos una historia. Entonces nuestro cerebro, para poder entender y para no solamente entender, sino para que hagan sentido las situaciones que van aconteciendo en nuestra vida, necesita tener una historia. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las historias que nos contamos y las historias que vamos construyendo, lo que le llaman la narrativa de nuestra vida. Hay que tener mucho cuidado de cómo la vamos construyendo, porque hoy este tema que les estoy compartiendo es para poder analizar en retrospectiva, y ahorita vamos a entrar un poquito más en esta parte de la ciencia, pero hay que entender que nuestro cerebro no entiende entre pasado, futuro. Lo que entiende nuestro cerebro son historias. Entonces, ¿cuál es la historia que tú te estás contando en estos momentos? Eso que sale de tu boca, eso que está en tu mente: no eres buena para algo, no eres bueno para algo, siempre ha sido así, soy torpe, siempre elijo mal a mi compañera de vida, a mi compañero de vida.
esas son las historias que nos vamos contando y por supuesto que nuestro cerebro va entendiendo que así somos y así es como debemos de ser. Entonces, más adelante vendrá un episodio Cerebro en Movimiento que hable sobre este tema, sobre cómo nos hablamos. Hay que tener mucho cuidado sobre esto. Quiero contarles también que un estudio reciente de Harvard, y reciente en 2023, demostró que las personas que practican regularmente esta reflexión retrospectiva tienen hasta un 30% más claridad al tomar decisiones futuras. 30% más claridad al tomar decisiones futuras por reflexionar sobre las historias que van sucediendo, por las experiencias que vamos atravesando. ¿Por qué puedo tener ese 30% de más claridad? Esto es porque entrenan las personas que estudiaron, entrenaron a su mente, a su cerebro, para reconocer patrones más rápido y con mayor precisión. Esto quiere decir que cuando hacemos estos ejercicios de reflexión, nuestro cerebro también no solamente funciona con historias, las historias al final son patrones, identifica patrones y entonces va hacia adelante cuando nos enfrentemos a una nueva, a un nuevo reto, un nuevo problema, a una nueva decisión. Vamos a poder tener claridad cuando identifiquemos patrones mucho más inmediatos. Por ejemplo, cuando hacemos estos ejercicios que les pido de, bueno, ¿cuál es el momento de tu infancia? ¿Cuál es el momento de tu vida en el cual sentiste una felicidad extrema? ¿Cómo es esa persona con la que sentiste esa felicidad extrema? Tal vez fue tu mejor amiga de la infancia. ¿En dónde la conociste? ¿A qué jugaban? ¿Qué caricaturas veían? ¿Qué comían? ¿Qué compartían? En fin, que vayan construyendo esa historia en retrospectiva, porque es ahí en donde justamente cuando conozcan a una persona con la cual empieza el cerebro a identificar patrones similares, vas a poder decir, ok, con esta persona es con quien me gustaría pasar más tiempo, con esta persona es con quien me gustaría entablar una amistad. Y entonces es así como vamos a tener mayor claridad. Visualizar ayuda muchísimo. Entonces aquí es en donde los invito justamente a que cerremos los ojos y repasemos brevemente toda nuestra historia y empecemos a identificar cuáles son esos momentos en los cuales nuestra vida fue tomando diferentes vertientes, fue tomando diferentes caminos y cómo es que sucedió. Tal vez hoy lo pueden explicar de una manera un poco más coherente, pueden ir contando la historia de cómo sucedió algún evento específico o varios eventos específicos, pero justamente, ¿qué pasaría si somos editores de cine? Nuestra vida es una película y entonces vamos a hacer unos cortes. Hay que hacer un corte en el momento en el cual conocimos a esa persona. Después cortes sobre cuáles eran las caricaturas que veíamos juntos, cuáles eran los juegos a los que jugábamos. Jugábamos en la calle, jugábamos videojuegos, jugábamos, de qué platicábamos. Teníamos más amigos, qué es lo que hacíamos, nuestras familias convivían. Y entonces todos esos momentos los vamos cortando y los vamos editando, los vamos juntando y entonces tenemos una pequeña historia, un pequeño cortometraje de cómo fue nuestra amistad de la infancia. Y de nuevo, vamos a hacerlo con cualquier otro tema en la vida, pero específicamente cuando tenemos esa historia de cómo fue nuestra amistad en la infancia, vamos a poder decirle a nuestro cerebro, estos son los patrones que viví con esta persona. Por lo tanto, cuando conozca a otras personas, el cerebro va a identificar que aquí están estos patrones. Y entonces, naturalmente, nos inclinaremos a entablar mejores relaciones con las personas, ¿cierto? Y sobre todo con personas que se parezcan a esas personas con las cuales logramos entablar este nivel de confianza. Entonces, estos ejercicios ayudan mucho, tienen ciencia detrás porque justamente a lo que ayuda esa retrospectiva y estos ejercicios de ver nuestra vida como si fuera una película y la vamos editando, nos ayuda a construir nuestra identidad. El construir nuestra identidad nos ayuda también a construir nuestra historia personal, ¿cierto? Entonces, los dejo con esta pequeña tarea de qué eventos del pasado has reinterpretado para encontrarle sentido. ¿Qué decisiones futuras podrían entonces beneficiarse de una reflexión más profunda sobre tu pasado? Y ahora quiero ir justamente a la tercera parte, que es un poco más de cultural, en donde la cultura popular ofrece ejemplos profundos y metafóricos de cómo comprendemos la vida hacia atrás. Saben que me encanta el cine, de hecho aquí quiero hacer un pequeño comercial. Mike
Fanny Gaby y yo tenemos un podcast que se llama Cine en Movimiento y ahí estamos dando nuestra opinión sobre diferentes historias y nos fascina el cine, a mí me encanta también el cine y entonces les quiero hablar un poquito sobre Slumdog Millionaire. Esta película nos muestra cómo cada evento aparentemente aleatorio en la vida de nuestro protagonista cobra sentido al final, ¿no? Revelando un patrón inesperado. Entonces, a mí me encanta esta película porque justamente me sentí muy identificado en el que muchas veces decimos, va a ser feliz, conoció al amor de su vida y de pronto le rompen el corazón y de pronto va a ser, tiene amigos, pierde a los amigos, vive cosas muy buenas, cosas muy malas y entonces la vida lo trae de un lado a otro y de pronto al final todo, absolutamente todo hace sentido. Entonces me encanta. También podemos hablar un poquito sobre música y cómo hay diferentes ejemplos en donde podemos encontrar que la retrospectiva nos da sentido. Y justamente Gustavo Cerati tiene una canción que se llama Adiós. Y uno de los versos más poderosos que tiene dice, poder decir adiós es crecer. Y entonces esto me gusta mucho porque muchas veces solo después de las despedidas dolorosas entendemos su significado profundo y positivo en nuestra vida. En otros episodios les he contado cómo he vivido el duelo de Churro, quien estuvo conmigo durante poco más de 5 años. Era un perrito ya mayor cuando lo adopté y justamente su partida ha sido de las experiencias más dolorosas porque fue mi compañero de pandemia, era mi mejor amigo, pero justamente en el momento de su partida, el atravesar ese duelo, hice un duelario, empecé a escribir diferentes historias con él, desde cómo lo conocí, nuestras rutinas, nuestros momentos favoritos, y el atravesar todo ese duelo me ha ayudado a no solamente estar agradecido por todo lo que aprendí y por todo lo que atravesé. Fue un perrito que se enfermó mucho, pasó por varias cirugías y todo el cuidado que él me requería y el cuidado que le di me ayudó a que hoy, si alguna de mis perritas se enferma, sé perfectamente cómo cuidarla, cómo atenderla o como si a un perrito de algún amigo lo muerden, pues también cómo curarlo, cómo atenderlo y cómo el haber atravesado todo ese duelo, reflexionar sobre todo lo que viví, me ha ayudado a incorporar diferentes herramientas en mi vida y no entré en una fase de negación ni de no querer sentir el duelo y de no querer atravesar nunca más por ese tipo de pérdidas, sino todo lo contrario. El atravesarlo me ha dado muchas más herramientas, me hizo crecer mucho, no solamente en un aspecto de mascotas eh, o de amigos, sino en muchos otros aspectos de mi vida, incluso en el aspecto laboral, en mi vida amorosa, en muchas cosas. Entonces, justamente el poder decir adiós es crecer, ¿cierto? En fin, aquí los invito a que hagamos una pausa y que ahora, en el ejercicio anterior les dije que su vida era una película, pero ¿qué pasaría si más bien fuera una serie? Sé que constantemente les digo que traten de no dedicarle tanto tiempo al consumo de series sin fin, pero ¿qué pasaría si ustedes construyen su propia serie, ¿no? Imagínense que van a transmitir su vida en Netflix. ¿Qué capítulo parecería insignificante o difícil cuando lo estaban escribiendo, cuando les estaba sucediendo, pero que hoy es clave para entender esa historia actual? ¿Cómo funcionaría esta serie con estos eventos? ¿En dónde los pondrían? ¿Abrirían así el capítulo? ¿Lo cerrarían? ¿Sería ese cliffhanger que deja a la audiencia con ganas de saber más qué sucedió después? ¿O abrirían con esa explicación? Parece algo trivial. Conocieron a una persona, tuvieron algún problema de nuevo de dinero, les rompieron el corazón, cualquier cosa que les haya cambiado y de pronto toda la historia que van a contar después hace sentido. ¿Cómo sería esa serie? Y justamente hemos estado haciendo algunos ejercicios. Quiero dejarlo con otro ejercicio muy breve, pero también muy poderoso, en el cual podemos cerrar nuestros ojos durante un minuto y vamos a irnos hacia un momento muy difícil. Pero no se vayan tanto tiempo atrás, regresemos, algo reciente, ¿no? Vamos a visualizar un momento difícil que hemos vivido recientemente. Imagina
que eres el director de esta película y esa escena reciente es complicada, ¿no? Esa escena complicada es exactamente lo que te va a llevar a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Agarra algo que haya sucedido tal vez hoy mismo, ayer, antier, un momento de dificultad que hoy todavía no haga sentido para ti y convéncete que eso que estás atravesando, eso que acabas de pasar, eso te va a ayudarte a convertirte en una mejor versión de ti misma y hacerte diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿para qué te está sucediendo esto? No por qué. No, el por qué nos deja en un nivel de víctima. El para qué nos lleva a una forma de crecimiento en el cual podemos empezar a identificar que es para tener más herramientas, para poder atravesar el duelo de una mejor forma más adelante, para poder conocerme a mí mismo, a mí misma. Respiremos profundamente y notemos cómo el empezar a hacer estas preguntas y cómo el estar seguros de que esto que nos acaba de suceder nos va a llevar a convertirnos a una mejor versión de nosotros mismos, va a hacer que el estrés se vaya reduciendo, la percepción va a ir cambiando, porque esa dificultad es parte esencial de nuestro crecimiento personal, porque las dificultades nos van formando. Hay que recordar que no estamos solos, podemos recurrir a familia, amigos, a personas cercanas, y si no han encontrado esas personas cercanas, les aseguro que están ahí afuera. Es simplemente cómo identificamos a esas personas con las cuales podemos compartir esto que estamos viviendo. Ahora, me encantaría que esto no solamente se lo quedaran para ustedes, el verdadero crecimiento se da cuando podemos abrirnos y compartírselo a otras personas. Definitivamente, si tienen a una mejor amiga, un mejor amigo, alguien de su familia en quien confíen muchísimo, en su hermano, en su hermana, primos, compártanselo este tipo de experiencias y nada, reciban un poquito también de retroalimentación, de feedback, ¿no? Muchas veces cuando recordamos hacia atrás, el cerebro nos juega esas malas jugadas y no sucedieron las cosas tal cual recordamos. Entonces, el tener el punto de vista de otra persona también nos ayuda a poder construir de mejor manera esa historia de en quién nos estamos convirtiendo y en quién queremos convertirnos hacia adelante. Con esto podemos empezar a crear una comunidad y empezar a reflexionar. Y me encantaría que nos dejaran aquí en los comentarios del episodio tal vez alguna breve reflexión de este ejercicio, qué fue lo que sintieron, vivieron y empezaran a compartirnos para poder crecer de manera conjunta con este tipo de reflexiones. Quiero cerrar este episodio con una hermosa frase de Maya Angelou que dice: no puedes gastar la creatividad. Cuanto más la usas, más tienes. Por lo tanto, los invito a utilizar esta creatividad para reinterpretar su historia personal y conforme más empiecen a reflexionar en las historias que les han pasado, en cómo esos momentos de inflexión han ido moldeando su vida, van a encontrar mejores patrones y si empezamos a soltar también las expectativas, vamos a poder crecer, vamos a poder reinterpretar nuestra vida desde un punto de vista completamente diferente. Empezamos a tener mejores relaciones también con nuestra familia, empezamos a encontrar a mejores amigos con quienes relacionarnos, a mejorar nuestros hábitos y empezamos a un crecimiento. Pero esto viene justamente de estar haciendo estos ejercicios constantemente de forma creativa. ¿Cuál es el punto clave en tu vida que solo ahora puedes comprender plenamente? Cuéntamelo, mándame un mensaje, escríbeme cómo puedes reinterpretar tu historia personal y bueno, estaremos haciendo más episodios como este. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Cerebro en Movimiento. Recuerda que mirar hacia atrás es para tomar confianza, para seguir caminando hacia adelante. Recuerda que cada punto, cada experiencia, cada desafío finalmente tendrá sentido cuando lo mires hacia atrás, cuando podamos conectar los puntos. Los invito también a que vean el discurso que Steve Jobs dio en la Universidad de Stanford, en donde justamente habla sobre este tema de conectar los puntos. Conectar los puntos suena muy bonito, suena muy bien cuando lo vemos
hacia atrás, hacia adelante, es difícil. Esto es Cerebro en Movimiento. Yo soy Julio Roche y te agradezco haber compartido estos minutos conmigo. Hasta la próxima.